En Internet, en conversaciones, en la televisión, en la radio, siempre surge la misma pregunta. ¿Quién ganó en la cumbre y qué significa eso para nosotros? ¿Y quién salió perdiendo y cosas por el estilo? No lo sé. En una película, un personaje completamente secundario, de esos que apenas aparecen, dijo una frase maravillosa. La conversación era entre dos judíos, y uno de ellos dijo lo siguiente: política, schmalítica. ¿Y cómo nos va a afectar esto a nosotros, los judíos? No estoy 100% seguro de que esas sean las palabras exactas, pero ese era el sentido. Y ahí entendí algo muy importante. A la gente realmente no le importan los eventos en sí, sino cómo les van a afectar a ellos. Por eso, vamos a analizar los acontecimientos mundiales desde el punto de vista de cómo nos van a afectar a nosotros. Queridos amigos, buenas tardes. Buenas tardes. En la última semana han ocurrido tantos eventos que cualquiera de ellos podría ser un episodio aparte. Pero si los ponemos juntos, empieza a aparecer una imagen que se percibe. Quizá por separado no lo notarías. Hoy hay como 5 temas muy relacionados, por eso son 5 y 1. Lo más importante es Pekín, por supuesto. ¿Quién ganó a quién en la cumbre Trump-Xi? Y que se dijo ahí que en Moscú hoy están releyendo con mucha más tensión que cualquier noticia de los últimos meses. La segunda. Israel eliminó al jefe del ala militar de Hamas. Su nombre es Izzadin al-Haddad, uno de los últimos arquitectos sobrevivientes del 7 de octubre. Lo recalco, uno de los últimos. ¿Qué creen que les pasó a los anteriores? Tercero, este es el estrecho de Hormuz. Irán ahora no solo captura barcos y les dispara. Empezó a derramar petróleo deliberadamente en las aguas del Golfo. ¿Para qué? ¿Y a quién ataca primero? Y cuarto, a Estados Unidos se le está acabando, como dicen los militares, el material militar. No el petróleo, no los dólares entonces. Interceptores, misiles Patriot, THAAD, Precision Strike. Casi la mitad de las reservas estratégicas se han agotado allí. Y para reponer eso no son meses, son años. Quinto, las últimas encuestas recientes. La desaprobación de Trump en su segundo mandato alcanzó niveles récord, alturas, profundidades, no sé cómo decirlo. En cuanto a la economía, el 70% está en contra. O sea, incluso si los demócratas lo recogen, ¿y qué va a hacer él con eso? Y él lo hará. No se preocupen, hará algo al respecto. Y antes de que pasemos a los temas, esa misma declaración desde Pekín, por la que vale la pena detenerse aparte, en el gran salón del pueblo. Se escuchó ahí, el gran salón del Kremlin. Se pronunció la fórmula. Trump la pronunció, Estados Unidos y China. Los países más importantes y más poderosos del mundo. Juntos podemos lograr mucho. No necesitamos involucrar a nadie más para esto. Grande y bueno. Y para nuestros dos países. Y para todo el mundo. Lo recalco. Juntos podemos hacerlo sin involucrar a nadie. No planeamos hacerlo. Xi no se opuso. Xi respondió con la misma lógica. Los intereses comunes entre China y Estados Unidos superan nuestras diferencias. Maravilloso. Cuando cooperamos, ambos ganamos. Cuando nos enfrentamos, ambos sufrimos. Debemos ser socios, no adversarios. Señores, que quede claro, no fueron declaraciones espontáneas. Estos discursos fueron escritos, revisados, aprobados, sometidos a consultas, incluyendo ¿qué opinan si decimos esto? Y si la otra parte dice algo, entonces decimos esto otro. De facto lo confirmamos. Y cosas por el estilo. Y todos lo escucharon. Todos entienden cómo se hace esto. Todos entienden que esto está acordado de antemano. 2 países en el mundo. No 3, no 5. 2. En el Kremlin lo leyeron. En Bruselas lo leyeron. En Delhi lo leyeron. Porque la fórmula significa una cosa simple. Los demás juegan según nuestras reglas. Nosotros decidiremos cómo vive el mundo, no importa cuánto se esfuercen. Mis queridos presumidos, Rusia, que durante 20 años construyó un mundo multipolar, se llamaba a sí misma una gran potencia. Con esta frase recibió la indicación de su nuevo lugar. Es decir, pues, un golpe en la cara, no al nivel de China, y seguro que no al nivel de Estados Unidos en algún lugar en la fila, ¿verdad? De aquí es de donde vamos a empezar. 2 líderes. Cuando las cámaras de televisión muestran el apretón de manos de 2 presidentes, la sala se queda en silencio. Los comentaristas hablan de negociaciones tensas, de compromisos difíciles, sobre que mucho se decidirá en estas horas y minutos. Los periódicos salen con titulares como el destino del mundo está en estas manos. Las redes sociales explotan, los expertos hacen pronósticos, y casi todos se equivocan. Porque para cuando 2 líderes se dan la mano ya todo está decidido. Desde hace mucho.
¿Cómo funciona esto? Tomemos cualquier reunión importante de las últimas décadas. Meses antes de que ocurra, comienza un trabajo que nadie ve. Equipos técnicos, decenas de personas de ambos lados se reúnen en lugares neutrales, a veces en terceros países, a veces en hoteles sin letreros. Trabajan con documentos, cifras, formulaciones. Cada palabra se sopesa, cada coma se discute, luego se involucran los ministros. Luego los asesores de los líderes. Después, los propios líderes reciben las carpetas finales donde está escrito: esto es lo que proponemos, esto es lo que ellos están dispuestos a aceptar. Aquí están los desacuerdos que acordamos dejar para la siguiente ronda, para cuando el avión del líder despega. No es que él realmente piense en lo que vamos a acordar ahí, él ya conoce los resultados de la reunión, no aproximadamente, sino hasta la coma. Ningún líder de una gran potencia va a una reunión sin saber cómo va a terminar. Bueno, excepto uno que ya sabemos quién es. Eso no sería diplomático, sería una aventura, y las aventuras a este nivel salen demasiado caras. Pekín, mayo de 2026. Trump llegó a Pekín con un ejército de directores generales y presidentes: Musk, Jensen Huang, directivos de las corporaciones estadounidenses más grandes. La imagen televisiva era impecable: honores militares, niños con banderas, banquete de Estado, brindis por la salud. Los comentaristas empezaron de inmediato a contar ganadores y perdedores. Algunos decían que Trump consiguió menos aviones de los que quería, entonces perdió. Otros decían que cedió en comercio, entonces él perdió. Otros discutían que las negociaciones se estancaron sobre Taiwán, Ucrania e Irán. Todos miraban la imagen, nadie veía la mecánica, y la mecánica es la siguiente. Durante los meses previos a la cumbre de Pekín, la ministra de Finanzas Besant y el viceprimer ministro chino He Lifeng se reunieron y trabajaron juntos. En Corea del Sur se llevó a cabo la reunión técnica final donde se acordó la formulación oficial, resultados generales equilibrados y positivos. Es decir, para cuando Trump abordó el Air Force One, los documentos ya estaban listos. Solo faltaban las firmas. ¿En qué se pusieron de acuerdo? Sobre lo que realmente importa para ambas partes. Los aranceles no aumentan. El comercio continúa. Los canales de intercambio se amplían. Sobre Taiwán, Ucrania, Irán, status quo. ¿Puedes decir que nada ha cambiado? Sí, ese es el acuerdo. Nada ha cambiado. Nadie está avivando los conflictos porque los conflictos exagerados no son convenientes. Ambos países quieren previsibilidad. Ambos quieren comerciar. Ambos quieren que el estrecho de Hormuz permanezca abierto. No porque los samaritanos sean buenos, sino porque por ahí pasa el petróleo. Y todos lo necesitan. Ese es el resultado real. 200 aviones, 500 aviones. No se trata de eso. Palabras feas en un futuro fantástico. Juntos. Y una arquitectura de estabilidad tranquila y pragmática, construida mucho antes de que las cámaras empezaran a grabar estos mismos apretones de manos. Unos minutos sin cámaras. Pero hay un momento en cualquier reunión importante. Normalmente es solo uno, que realmente es impredecible, y todos lo saben, todos lo saben. Esos son esos pocos minutos cuando dos líderes se quedan a solas, solo ellos y el intérprete, sin asesores, sin protocolo, sin dispositivos de grabación. Bueno, al menos de los que se pueden ver. En Pekín, ese fue el momento cuando Trump, Xi y la hija de Xi, que actuaba como intérprete, se fueron los tres a un lugar donde no había cámaras. ¿Qué pasó ahí? Nadie lo sabe. El intérprete guardará silencio. Es parte de la profesión. Ambos líderes dirán lo que consideren necesario. Después de que decidan qué es lo que deben decir, lo demás quedará entre ellos. Es precisamente en esos pocos minutos cuando ocurre lo que los diplomáticos llaman un canal personal. Ahí se pueden decir cosas que nunca aparecerán en ningún documento. Ahí se puede llegar a un entendimiento. Un entendimiento que no se puede plasmar en papel, que cambia el enfoque. Ahí, dos personas se miran a los ojos y deciden si pueden confiar el uno en el otro. Ni al Estado ni al sistema. Personalmente, el uno al otro. Eso es algo que nuestro aliado pasó completamente por alto. Tal vez porque Trump es de otra generación. Tal vez porque Trump no esnifa ni fuma. O por alguna otra razón. Pero esa comprensión mutua, esa simpatía mutua o ese respeto mutuo. No es necesario tener simpatía, lamentablemente para Ucrania eso no sucedió en absoluto. Y ese es el mecanismo más antiguo de la diplomacia. Existía cuando los zares se reunían en puentes sobre ríos que dividían sus reinos. Existe hoy en día. No se ha ido a ninguna parte y existirá siempre.
Porque ningún documento puede reemplazar ese momento en que una persona mira a otra a los ojos y trata de entender, trata de decidir algo para sí mismo. Alaska, recordemos otro episodio, Trump y Putin. Una limusina en Alaska, literalmente un minuto, violando todos los protocolos, sin asesores, sin traductores oficiales, solo dos personas y el conductor, tal vez alguien que entiende ambos idiomas. Todo el mundo lo discutía. ¿De qué hablaron ahí? ¿Qué se decidió? ¿Quién superó a quién? La pregunta correcta sería otra. ¿Por qué sucedió esto en primer lugar? ¿Por qué romper el protocolo por un solo minuto? La respuesta es simple, porque a veces hay que decir algo. Algo que no se puede decir oficialmente, ni escribir, algo, llamémoslo personal, pero no en ese sentido, sino algo diferente. Algo que hay que decir, pero no se puede. Algo que crea entendimiento entre dos personas. No entre dos estados, sino precisamente entre dos personas. Ese entendimiento que luego influye en la decisión, de manera no oficial, de manera informal, pero real. Influye. Dominio mundial. Ahora hablemos de China, porque aquí es importante decir directamente lo que muchos no se atreven a formular. Hasta ahora no hay nada que confirme que China quiera conquistar el mundo. Esto suena extraño en comparación con lo que escuchamos todos los días, pero veamos los hechos. En unos 5.000 años de historia china, con todo el poder de los imperios chinos, con todas las posibilidades, China nunca intentó conquistar el mundo entero, no porque no pudiera, porque eso no es parte del modelo civilizatorio chino. Digo palabras extrañas, ¿verdad? Les voy a contar una historia asombrosa que tal vez les explique algo sobre China. Esto es lo que intento decir ahora. A principios del siglo XV, ¿cuánto falta para Colón? ¿Unos 60 años? Europa es una pequeña península en el extremo de Eurasia. Y justo en ese momento, China está construyendo una flota como el mundo nunca había visto. Y probablemente no volverá a ver en unos 300 años. El almirante Zheng, musulmán eunuco que trabajaba en la corte del emperador Yongle, 7 expediciones. En la gran expedición había 300 barcos, hasta 28.000 personas a bordo, barcos de más de 100 metros de largo. ¿Se lo pueden imaginar? La mejor navegación del mundo en ese momento, brújula magnética, que en China ya se usaba desde hacía 4 siglos. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta Malindi, en la actual Kenia, hasta Mogadiscio, hasta Arabia, hasta el Golfo Pérsico, hasta la India, hasta el sudeste asiático. Y ahora lo más interesante, ¿y qué hacían ahí? Nada, nada de lo que habrían hecho los europeos ahí, nada. No conquistaron, no construyeron fortalezas, no declararon la tierra como suya, no trajeron gobernadores, no dejaron guarniciones, traían regalos, recibían regalos, mostraban que China era grande, rica y culta, volvían a casa. ¿Y después? Y después eso fue todo. El emperador Yongle murió, su hijo dijo, es suficiente, basta. Luego murió el hijo, el nieto, permitió otra expedición. Ellos regresaron, dijo, no, ya, terminamos, quemaron los barcos. Bueno, algunos ya estaban medio podridos, algo así, los quemaron. Y 40 años después, el ministro de Asuntos Militares, Liu Casia, tomó los archivos de la expedición, los mapas, los diarios, los informes y los quemó. Hasta la última hoja. ¿Qué? Dijo que era para que los descendientes no repitieran esa tontería. Tonterías. Ni hazaña, ni grandeza, ni gesta. Tonterías. ¿Qué vamos a hacer allá? Todavía no hemos resuelto nada aquí. ¿Quieren comparar? En ese mismo siglo, los españoles y portugueses saldrán al océano y en 100 años construirán imperios en 3 continentes. Ingleses, holandeses y franceses les seguirán. Cada potencia marítima europea, al llegar a nuevas costas, seguía adelante. Conquista de colonias, banderas, todos sin excepción. Sin una sola excepción. ¿China? Eso nunca pasó en la historia. Miraban y regresaban. Esa es la verdadera psicología china, no la que nos muestran hoy, sino la real. De miles de años. Para que no repitan esa tontería. Llegamos, vimos, no lo necesitamos, regresamos a casa.
Esa es exactamente la psicología que Xi llevó a Pekín a esa reunión con Trump. No conquistar el mundo, sino déjenos en paz, en nuestra zona. Nosotros los dejaremos en paz en la suya. ¿Entienden eso? Entonces hay que entender con quién estamos tratando. Y no entenderlo significa esperar una y otra vez de China algo que en 5.000 años nunca ha hecho. Eso no significa que no te vayan a hacer una trampa. Eso no significa que no intenten quitarte fuentes de minerales o algo más. China quiere ser la más importante, la más respetada, la más rica. Quiere que todos vengan a comerciar con él, aprender a pedir. Eso es dominación, sí, pero es otro modelo. Dominación, no militar. Es económica, cultural, de cualquier tipo, pero no con armas. Pero nosotros, dicen los chinos, ¿tenemos armas? Sí, si es necesario las usaremos. Pero ellos ya quemaron una vez 300 barcos. Por eso mismo, si en Pekín le dijo a Trump, se necesita estabilidad estratégica, no victoria. No la rendición del enemigo, estabilidad. Previsibilidad, la posibilidad de planear a varios años vista. Y eso en este momento coincide con lo que quiere Trump, no porque sean amigos, sino porque sus intereses se cruzan. Ambos países quieren comerciar, ambos quieren que sus economías crezcan, ambos entienden que una guerra entre ellos sería una catástrofe, tanto para nuestros países como para todo el mundo. ¿Zonas de influencia? Sí. ¿Competencia? Sí. ¿Me haces daño aquí? Yo te respondo allá. Sí. Pero no guerra, no destrucción, porque eso no le conviene a nadie. Si lo piensas un poco, recordarás cómo el primer presidente de los Estados Unidos de América, George Washington, escribió en su testamento exactamente eso. La fórmula. Y aquí es donde se pone interesante. Cuando Trump dijo las dos naciones más importantes y poderosas del mundo, y Xi estuvo de acuerdo, formalizaron lo que en la política mundial se llama el G2, el concepto de dos centros, un concepto contra el que Rusia se ha opuesto de forma persistente y ruidosa durante 20 años, contra el que la Unión Europea también ha estado y sigue estando en contra el que India también está en contra. ¿Quieren escuchar cómo sonó eso en Moscú? Así sonó. Y ustedes, sí, ustedes, nadie los invitó, no los mencionaron, no se acordaron de ustedes. Su lugar está en algún lado, pues por allá, en algún lugar por allá, muy, muy lejos, por allá, en algún lugar. Claro, en su discurso lo pinta de otra manera. Ishii habla sobre las relaciones entre dos grandes potencias, sobre socios, no adversarios, pero ¿cuál es el sentido? Ahí está, es el mismo de siempre. Dibuja un mundo donde hay dos cimas y están todos los demás. Y Xi en este escenario se siente muy cómodo. ¿Saben por qué? Porque él es una de esas dos cimas. Yo diría que la segunda, pero no importa. Una de las dos. Moscú lo ve, Moscú lo entiende. Y Moscú, sin cámaras, sin declaraciones, sin protestas públicas, buscará la manera de destruir esta estructura, porque esta estructura la está enterrando. Elecciones. Llegará a Washington en septiembre, 2 meses antes de las elecciones intermedias al Congreso. No es una coincidencia, la visita de septiembre del líder chino a la capital estadounidense, y justo antes de las elecciones, eso es una señal política. Sí, claro, lo inventaron en el entorno de Trump, pero Xi dijo que está bien, y el mensaje es claro. China demuestra que está trabajando con la administración actual, que las relaciones son estables, que la política republicana está dando resultados. Eso no significa que China quiera la victoria de los republicanos solo por ser republicanos. Sí, China quiere estabilidad y previsibilidad. Y una mayoría republicana en el Congreso ahora significa la continuación de esa arquitectura que acaban de construir en la reunión en Pekín. Y un cambio de mayoría significa incertidumbre, y la incertidumbre no le conviene a China. Por eso, la visita de septiembre es el inicio de lo que se puede llamar un apoyo indirecto a la campaña republicana. No con dinero, no con declaraciones, no con imágenes, con un apretón de manos, con presencia. El resultado. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Las dos mayores potencias militares y económicas acordaron las reglas del juego para los próximos años, de manera silenciosa y pragmática, sin ganadores ni perdedores en el papel, porque ambas partes necesitaban regresar a casa con dignidad. Todo el mundo observaba el apretón de manos y discutía quién había superado a quién, pero ellos ya sabían la respuesta desde hace mucho tiempo. Y no volaron para negociar, sino para confirmar lo que ya habían acordado, mucho antes de que las cámaras se encendieran y empezaran a grabar. Eso en realidad es la diplomacia verdadera, aburrida, técnica, invisible y precisamente por eso funciona.
Amigos, si este análisis les pareció interesante, denle like, compártanlo con quienes intentan pensar por sí mismos y suscríbanse para no perderse nada. Y nosotros vamos a continuar. Israel. Ayer viernes, un ataque israelí en Gaza eliminó a Izz-ad-Din al-Jadr, el jefe del ala militar de Hamas. Uno de los últimos arquitectos sobrevivientes del 7 de octubre, ¿quién es él? Es un hombre que se unió a Hamas en los años 80 durante su creación, miembro del Consejo Militar, colegas y organizaciones militares de alto rango. Uno de los que planearon y dirigieron directamente la masacre del 7 de octubre. Cuando Mohammad Sinwar fue asesinado, el mando del ala militar pasó precisamente a él. Era el comandante militar de más alto rango de Hamas, eliminado desde la tregua apoyada por Estados Unidos en el otoño del año pasado. Junto con él, murieron 6 personas en el ataque, incluyendo a su esposa y su hija. A sus 2 hijos, el ejército israelí los eliminó antes, durante la guerra. ¿Por qué es importante esto y por qué lo mencionamos por separado? Porque Israel tiene 2 políticas, 2 que nunca cambian y que los enemigos de Israel no han logrado entender por completo. No dejar a ninguno de los suyos atrás. Ni vivo ni muerto. No importa cuántos años pasen, Israel buscará, traerá de vuelta, rescatará. Y la segunda, el otro lado, la primera, ninguno de los que mataron a Yuri quedará sin ser encontrado. A los 5, 20 o 40 años, los servicios israelíes no tienen plazo de prescripción, tienen expedientes, tienen memoria, tienen personas metódicas que trabajan durante décadas y tarde o temprano llegan. Esto comenzó, si recuerdan, con Eichmann y todos aquellos que trabajaron en los campos de concentración. Al-Haddad aguantó 2 años y medio después del 7 de octubre. Eso, para los estándares de Israel, es mucho tiempo. No porque lo buscaran mal, sino porque lo escondieron muy bien. Pero nunca dejaron de buscarlo, ni un solo día dejaron de buscarlo. Este es un mensaje para todos los que planean el próximo ataque. Se puede lanzar un ataque, no podemos protegernos de todo lo que se les ocurra, pero después de eso no vivirán mucho tiempo. Hormuz. Hormuz. En el estrecho de Hormuz y en el Golfo de Omán hoy está ocurriendo lo que en los libros de historia naval se llamará guerra híbrida. El 8 de mayo, un dron kamikaze atacó el petrolero Sanangol en Mibe, cerca del puerto de Minosakr. Ocurrió una explosión y comenzó un derrame de petróleo. Ese mismo día, Irán capturó el petrolero Ocean Koi, acusándolo de intentar perjudicar las exportaciones iraníes. Poco antes, el ataque al portacontenedores de la familia CGM dejó varios heridos. El barco indio Haji Ali se hundió frente a las costas de Omán. La tripulación fue rescatada por la Guardia Costera de Omán. Cerca de las costas de Fujairah, otro barco fue capturado y llevado a aguas iraníes. Y aquí hay algo a lo que vale la pena prestar especial atención. Irán no solo captura barcos. Irán deliberadamente, llamemos a las cosas por su nombre, está provocando una catástrofe ecológica en el Golfo. Derrama petróleo. ¿Para qué? Se preguntarán. Porque Irán lo sabe, no puede cerrar el estrecho de Hormuz por la vía militar. La flota estadounidense es más fuerte. Las flotas aliadas de Reino Unido, Francia e India son más fuertes. Un escenario militar sería un suicidio. Pero hacer que el estrecho sea inutilizable, hacer que el seguro para los petroleros sea inalcanzable, hacer que cada viaje sea una lotería, eso sí se puede. ¿Qué significa esto para los precios? Hoy por ahora es moderado, pero si al menos un verdadero derrame alcanza el nivel de catástrofe, veremos un salto en los precios del petróleo y Dios sabe dónde se detendrá, y lo importante es que el golpe no será para Estados Unidos. Hoy en día, Estados Unidos es su propio proveedor de petróleo. El golpe será para quienes compran del Medio Oriente. ¿Y quién compra del Medio Oriente más que nadie en el mundo? Aquí es donde se van a sorprender. O sea, ustedes por supuesto lo saben, pero China, sí, China, precisamente esa China que acaba de llegar a un acuerdo con Trump en Pekín sobre la estabilidad. Precisamente esa China, al que Irán ahora está obstaculizando con sus acciones. Esa misma China, que es el único que los está sacando de la situación en la que se encuentran y de la que no se puede hablar de esta parte del asunto en Internet, ahora China tiene el motivo y la oportunidad de decirle discretamente a Teherán, cálmense. Irán ahora no nos está mostrando a nosotros, sino a China, que hay que tomarlo en cuenta, porque tienen a esos locos que pueden hacer cualquier cosa, así que hay que darles más. ¿Quieren ver cómo funciona esa misma arquitectura pragmática de la que hablamos antes? Así es como funciona, sin declaraciones ruidosas, sin amenazas. Simplemente 2 se pusieron de acuerdo y el tercero se siente menos cómodo.
Y él sabe que tendrá que esconderse. Hace todo lo posible por aparentar valentía y mostrar lo rudo que es. Hierro de América. Y ahora un tema que en las transmisiones oficiales prefieren no destacar. A Estados Unidos se le está acabando el armamento. No el petróleo, no los dólares, el armamento. Según el análisis realizado en Washington después de la operación del año pasado contra Irán, se gastó alrededor del 45% de las reservas de misiles Precision Strike, el 50% de las reservas de misiles THAAD y cerca del 50% de los Patriot. Según la estimación del Royal United Services Institute británico, si se mantiene el ritmo actual de uso de las reservas estadounidenses, los CHAD se agotarán en un mes. Por cierto, reponerlos al nivel actual tomaría de 1 a 4 años. Y algunos años más para alcanzar el nivel en el que realmente deberían estar. ¿Quién tiene la culpa de esto? No fue ayer ni anteayer. La culpa es de años de falta de financiamiento a la industria militar. La culpa es de décadas de suposiciones de que ya no habría grandes guerras. La culpa, perdón por ser directo, es de ese tipo de pensamiento globalista que creía que el problema de Irán se podía resolver sin armas, que el problema ruso se podía resolver con dinero y el chino con negociaciones, y todo este tiempo la industria de defensa estadounidense se iba reduciendo silenciosamente. ¿Para qué? Bueno, primero, para proteger a todos los demás y sacar dinero del país y manipularlo allá. Por otro lado, hay que desarrollar el sector social, ¿no? No se puede dejar de hacerlo. ¿No les da vergüenza? Le quitan a las mujeres embarazadas y se lo dan a los codiciosos y cosas por el estilo. Aquí tienen otro resultado silencioso de Pekín. Ok, del que nadie habla en voz alta. Si Estados Unidos estuviera ahora en un gran enfrentamiento con China, se quedarían sin la mitad de sus misiles. Y Trump lo sabe. Y por eso en Pekín él estaba construyendo una arquitectura de estabilidad, no por debilidad, sino por entender la ventana temporal. Se puede reconvertir urgentemente la industria estadounidense, como durante la Segunda Guerra Mundial, para la producción militar, romper todo al demonio y empezar, sí, a hacer lo que se hacía y abastecer, abasteciendo a la Unión Soviética, a Europa, a Inglaterra, a quien sea, sí. Pero para eso hay que romper y reconstruir. Necesitamos tiempo para restaurar la industria, para restaurar ese mismo capacidad industrial de reposición del que hoy escriben todos los analistas militares. Cifras que gritan. Y el último tema interno de Estados Unidos. Encuestas recientes, Washington Post, ABC, Ipsos. Desaprobación récord de Trump por ambos mandatos, es decir, CNN reporta un 65% de desaprobación, 36% de apoyo, 58% en contra, un negativo neto de 22%, y según TAS, en economía, 30% aprueba, 70% desaprueba. En cuanto a salud, 65% en contra. En promedio, según todas las mediciones, alrededor del 62% desaprueba a Trump y solo el 37% lo apoya. Son los peores números. En su segundo mandato son los peores números. Y los peores en el tema clave en la economía y sobre la inflación, sobre el costo de vida. Bueno, como pueden entender, Trump planea hacer algo al respecto. Lo primero ya lo está haciendo. Acuerdos arancelarios con China. Es decir, se puede considerar que la visita a China fue el inicio de la campaña electoral del Partido Republicano. Acuerdos arancelarios con China, alivio de la presión sobre el presupuesto familiar a través de los precios. Esa es la respuesta directa al número 70 en la economía. Pekín dio una tregua arancelaria. La tregua es una reducción de la presión sobre los precios. Reducir la presión sobre los precios significa un movimiento en las encuestas. En segundo lugar, habrá un gran trabajo con los temas que funcionan para el electorado republicano: frontera, criminalidad, desregulación, reducción de la burocracia. Cada decisión de esta serie suma algunos puntos en las encuestas. Tercero, y lo más importante, se acerca el factor principal, que aún no se ha reflejado en ninguna encuesta. Para octubre o noviembre entraremos en la ventana electoral. Y en esa ventana se volcará mucho de lo que hoy mantienen en reserva. Apenas lo contienen, tienen muchas ganas de mostrarlo. Saldrán documentos, saldrán investigaciones, saldrán cifras. ¿Quién exactamente y cuánto robó en los últimos 4 años? ¿Qué esquemas se manejaban dentro de los programas federales? ¿A quién se iba el dinero bajo el pretexto de ayuda falsa? ¿Quién estaba detrás de la cadena migratoria? ¿Quién encubría? ¿Quién hacía la vista gorda? Todo esto se está preparando hoy. Parte ya se ha publicado, en silencio. La mayor parte está esperando su momento. Y ese momento es el otoño, el otoño. Por eso necesitamos terminar esta historia con Irán. Siempre he dicho, no más tarde de finales de mayo. Tal vez a principios de junio. Pero hay que terminar. No soy partidario de represalias políticas.
Pero cuando los demócratas han hecho lo que han hecho en los últimos años, y cuando esto empiece a salir una y otra vez en las portadas para los votantes, habrá preguntas muy incómodas. Y la mayoría demócrata no tendrá respuestas. Segundo, 250 años de Estados Unidos, medio siglo de aniversario. La principal fiesta nacional de la generación. Y en el epicentro, Trump, como la figura principal, como la voz principal, como aquel bajo cuyo mandato se celebra la fiesta. Lo quieran o no, eso proyectará una imagen de héroe nacional en el aniversario. Y esta imagen también se reflejará en la pregunta. Tercero, y esto puede ser lo principal, Xi llega a Washington, pero él no llega con el mismo guión con el que recibió a Trump en Pekín, Xi en Pekín. Cómodamente jugaba el papel de uno de los dos polos. En Washington intentarán ponerle otro marco. No son dos polos los que hacen el mundo. Y en cada región específica hay alguien responsable de detener la guerra. En Gaza es Israel y la coalición árabe. En Ucrania, los europeos y Trump personalmente. En Corea, Japón y Corea del Sur. Y así sucesivamente. Son dos modelos muy diferentes. Xi vende la división en dos zonas. Trump promueve el modelo de sheriffs regionales. Y cuando estos dos modelos se enfrenten en Washington en septiembre y octubre, será, en mi opinión, una de las conversaciones diplomáticas más interesantes de la década. ¿Y por qué apuesto por el modelo de Trump? Por una razón simple. El modelo de dos zonas siempre plantea la pregunta, ¿de quién es la zona más grande? ¿Dónde está la frontera? ¿Quién cedió a quién? Es un modelo de tensión constante. Y el modelo de responsables regionales es un modelo en el que Estados Unidos deja de ser el policía global, deja de pagar las guerras de otros y al mismo tiempo mantiene el papel de árbitro, junto con China. Esto es más barato, es más sostenible, es lo que quiere el votante estadounidense y en otoño lo veremos. Amigos, eso es todo por hoy. Si este análisis les resulta valioso, denle like, compártanlo con quienes piensan y suscríbanse al canal. Y aparte, para quienes quieren profundizar, no solo ver las noticias, sino entender la mecánica de la libertad, cómo funciona, echen un vistazo a mi Roadmap to Freedom, es decir, la hoja de ruta hacia la libertad en ruso. Es un análisis paso a paso de cómo la libertad personal se convierte en libertad política y viceversa. Lean mi libro Capitalismo 1.0.1. Ahí se explica por qué el pragmatismo de los dos países más fuertes que negocian la estabilidad no es una capitulación, sino la única manera de que una persona común tenga la oportunidad de planear su vida. Porque ellos tienen sus cumbres allá, pero ¿cómo nos va a afectar eso a nosotros? Eso es lo que les interesa tanto a ustedes como a mí, y vean nuestras secciones matutinas. Ahí cada mañana analizamos lo mismo, pero de forma breve y desde otra perspectiva. Hasta la próxima. Cuídense y cuiden a sus seres queridos. Adiós.